Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar del caos al control, vamos a hablar de triage y la clase va a estar a cargo, el webinario va a estar a cargo del doctor Locatelli, quien es médico cirujano, profesor asociado en emergentología, ex jefe de la división de guardia de urgencia del Hospital José María Cuyen de Santa Fe, instructor en simulación clínica del Instituto de Simulación Médica Harvard, División Tecnología y Ciencias para la Salud, instructor en simulación clínica y calidad del paciente, Hospital del Cruce, Buenos Aires, diplomado en simulación y seguridad del paciente, Universidad del Desarrollo, Chile, instructor de ATLS, PHTLS y médico del Comité de Educación Médica de posgrado. Adelante, doc. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar presentes en un nuevo webinario más del Colegio Médico. Creo que el título del caos al control es un título muy rimbombante, si se quiere, pero bueno, sirve porque es lo que sucede habitualmente cuando hay un evento con víctimas múltiples o cuando suceden ciertas y determinadas cosas que no estaban en nuestros planes, acciones que no estaban en nuestros planes y demás. Entonces existe algo de caos y demás. Esto, esta figura que es la tapa de una revista que en su momento fue muy popular en la República Argentina, que se llamaba Gente, habla sobre la tragedia de Santa Fe, y esto ocurrió un 25 de febrero de 1978 a las 7:20 de la mañana. Yo era residente de segundo año de cirugía en el Hospital Iturraspe y todos fuimos puestos en aviso. En ese momento la cantidad de ambulancias que había era muy poca. Muchos de los médicos del Hospital Cuyen, que no es la organización o no era la organización que hoy tiene el hospital en cuanto a la emergencia y el trauma, sino que era una organización por servicios, común, vulgar y silvestre, había un solo médico de guardia, etcétera. Esa organización fue la que salió a buscar los heridos al lugar del evento. Les comento que esto ocurrió en la localidad de Zapereira, 60 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, aproximadamente, en la vieja ruta nacional número 19, ¿no es cierto? Que no era la autovía que es hoy, que podemos llegar en pocos minutos o en poco tiempo. En aquel entonces eran casi 2 horas, 2 horas y media de viaje hasta ese lugar. Como dijo el doctor Scarinci ya en su charla sobre incidentes con víctimas múltiples en el otro webinario, ya este va a ser el segundo webinario y va a ser la tercera participación que uno tiene en incidentes con víctimas múltiples este año. El otro fue en la Sociedad de Emergencia y Desastre de la provincia de Santa Fe. El otro día el doctor Scarinci en mayo de este año simplemente habló sobre que existe un riesgo, existe un peligro, una exposición y una vulnerabilidad. Con el riesgo prácticamente no podemos hacer mucho, existe y existe en todos lados, existe en nuestra casa, existe en todos nuestros lugares donde trabajamos. Lo que sí, lo único que podemos hacer es al estar alertas ante este peligro, no exponernos, ¿no es cierto?, y ser menos vulnerables. Y nosotros lo que vamos a tratar de acá, de conversar un poco, es sobre lo que significa las herramientas que tenemos ante la sucesión de víctimas múltiples que puede llegar a ocurrir ante un determinado evento. El, en este mundo, esta es una película de los 60. Ustedes me dirán, usted es muy viejo. Sí, tienen razón, soy viejo. Pero esta era una película de la década del 60, 70, donde el mundo está loco, 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 y basta con leer algunos titulares nomás para darse cuenta que esto salta por los aires en cualquier momento. Uno le tira bomba al otro, le tiran misiles, le tiran drones, es un desastre todo, y evidentemente vamos a tener que estar preparados de alguna manera para cualquier evento ante este tipo de cosas. La explosión demográfica vehicular, si se quiere, ya de por sí genera un riesgo,
Fíjense lo que son las rutas, fíjense, aparte del desastre vial que hay, etcétera. Todo eso nos está a nosotros prediciendo, está poniéndonos en esa esfera de peligro que nosotros tenemos, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que ante estas víctimas múltiples y desastres hay tres elementos que son fundamentales para poder solucionar o para poder transformar el caos en algo más ordenado. Primero, tenemos que conocer lo que es la anatomía y la fisiología del evento de los recursos. Esto es una palabra muy médica, o sea, un concepto muy médico si se quiere, pero acá tiene que participar toda la comunidad y tiene que conocer qué es lo que está pasando. Cada comunidad debe conocer sus riesgos y debe conocer sus debilidades y sus fortalezas. Son eventos comunitarios muy complejos, sí, porque alteran el normal funcionamiento de la comunidad, ¿sí? Y las respuestas dependen de la planificación que nosotros tengamos, de que eso sea más caos, menos caos, ¿no es cierto? Va a depender fundamentalmente de la planificación que nosotros tengamos en eso. Esto es una curva que se da habitualmente, que son las fases del evento con víctimas múltiples. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque existe una primer parte que es la parte de pródromos, ¿no es cierto? Toda está la parte del impacto, o sea, cuando sucedió el evento. Por ejemplo, esto de pródromos, es difícil que ante un evento de tránsito nosotros nos pongamos a predecirlo. Podemos predecirlo si vemos, por ejemplo, a un conductor que está tomando mucha bebida alcohólica, es de noche, etcétera, va solo. Bueno, eso sería una fase de pródromo. Sería más a nivel de fenómenos naturales, si se quiere, las altas temperaturas, con los incendios forestales, cambio climático, las altas temperaturas, el exceso de humedad, es cierto, si determinados fenómenos naturales que existen, como terremotos, vientos, huracanes, etc. Luego está la fase de impacto, que es donde sucede el evento, ¿no es cierto? Y ese evento llega a un pico, que es donde llega la fase de rescate y respuesta de la emergencia, fundamentalmente. Luego viene una fase de recuperación, pero esa fase de recuperación es en el lugar, ¿no es cierto? Acá tendría que salir otro piquito más porque aquí entraría la fase de respuesta de los centros asistenciales, por ejemplo, ¿sí? Y esta fase de recuperación en el lugar desciende, ¿no es cierto?, hasta hacerse una fase llamada interdesastre, si se quiere. Y que todo va a depender de la conducta que nosotros tomemos acá al comienzo de la curva para que no tengamos más eventos adversos, ¿sí? Y recordar siempre y tener siempre presente que el número de víctimas y los recursos disponibles es fundamental tenerlos muy en cuenta, porque eso nos va a dividir las cosas. ¿Qué pasa ante un evento con víctimas múltiples? Existe una falta de organización, hay una confusión, hay una anarquía total en el manejo de las víctimas, suele suceder convergencia de distintos servicios prehospitalarios cuando existen, acciones competitivas que no son efectivas, que pueden ser no efectivas. Acá son los egos de cada uno que quiere decir yo soy el más importante y vos sos el menos importante. Y acá es el trabajo en equipo para trabajar por el paciente o los pacientes. Existen las fallas en las comunicaciones. Nosotros ya de por sí, estructuralmente, solemos tener fallas en las comunicaciones. Tenemos ausencias de autoridad y de mando. ¿Por qué? Porque no se preparan. Los que llegan a ciertos y determinados lugares no están preparados para manejar este tipo de cosas. Inadecuada preparación para adaptar medidas de seguridad para el personal interviniente. Simplemente eso. Fíjense, el cuidarnos nosotros, que somos los que vamos a rescatar. Y yo no me refiero a nosotros como personal de salud en sí, sino me refiero como personas civiles, llamémoslo de esa manera,
como transeúntes comunes ante una situación de este tipo. Excepto que conozcamos algo de esto, sino habitualmente arriesgamos, somos un poquito más. Es lo que se llama a veces, ¿no es cierto?, el síndrome de Rambo, o como se lo quiera llamar alguno. Existe una fuerte presión emocional y física, no es agradable ver muchas personas, ¿no es cierto?, dentro de un evento y con lesiones que pueden llegar a ser muy, muy graves, ¿sí? Esto en definitiva es lo que es el evento adverso, va a producir un montón de cosas y va a depender, la emergencia con los recursos locales van a ser suficientes. El desastre supera cualquier respuesta y es necesaria la respuesta que nosotros tengamos que pedir externamente, o sea, fuera de nuestras fronteras, si se quiere. Ese es el desastre. Y el incidente con víctimas múltiples son los sistemas locales, de emergencias locales, habitualmente se van a ver desbordados, pero con el correr del tiempo se van a ir acomodando hasta llegar, ¿no es cierto?, a un punto de poder llegar a un equilibrio y con ese equilibrio poder tratar de salvar la mayor cantidad de víctimas posible. ¿Quiénes son los intervinientes en este lugar? Y esto es importante que los tengamos en cuenta. Y yo lo puse así, pero no lo puse bajo ningún punto de vista peyorativo, sino que existe gente que no están capacitados, las víctimas, familiares de víctimas, y puede haber personal de seguridad con suerte. Personal de salud a veces es difícil que esté, pero si está, bueno, bienvenido sea. Capacitados. ¿Quiénes pueden ser? Los bomberos, el equipo de salud y los equipos especiales ante situaciones especiales. Por ejemplo, equipos especiales me refiero a eventos con sustancias químicas, etcétera, con materiales peligrosos, explosivos, etcétera. A eso me refiero. Pero fundamentalmente los que van a intervenir en primera instancia van a ser aquellos que no están capacitados, las mismas víctimas o familiares de víctimas, con todo el entorno emocional que eso conlleva, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo simple. Son las 23:30 y se produce un evento en un área rural entre un camión y un colectivo de larga distancia con 40 pasajeros. Es muy común en nuestra ruta. No nos tenemos que ir muy lejos. Después ya vamos a ver algunas fotos de esas que tenemos. Están a 20 kilómetros de un hospital rural sin guardia activa y a 300 kilómetros de un hospital con complejidad suficiente. Podríamos describir como ruta, podría ser la ruta 11, la ruta nacional 11 tranquilamente, Arturo de Margarita, por esa zona si se quiere. ¿Eh? ¿Ustedes qué les parece? ¿Quiénes serán los que respondan inicialmente? Escucho. Pueden escribir por el chat o pueden levantar la mano y le damos audio. Y decirlo tranquilamente. ¿Y cuáles serían las funciones de esas personas? Si nosotros preparáramos a la gente. ¿Qué les parece a ustedes? Habitualmente el que suele estar preparado suele ser el chofer, ¿no es cierto? El chofer y acompañante, pero habitualmente son los primeros de baja, en darse de baja naturalmente por el mismo impacto. ¿Qué les parece a ustedes? La función de los primeros intervinientes serían los pasajeros mismos, los las personas que van con las víctimas, los que están en los asientos, o sea, las mismas víctimas, familiares de las víctimas y demás, o sea, serían los individuos habitualmente no capacitados. Y nosotros tendríamos que preparar a esa gente, y esa gente la tendríamos que preparar para que sean los primeros intervinientes. Y necesitamos que tengan claro 3, 4 conceptos, que son, uno, seguridad en la escena, que ellos no se transformen en nuevas víctimas y establezcan un perímetro de riesgo como para evitar mayor cantidad de víctimas, ¿cierto? Controlar la situación, que traten en la medida de lo posible de que nadie salga corriendo y se desbande, tratar de obtener algún tipo de información del evento, de qué es lo que pasó, si hay alguna
situación extraña o no, por ejemplo, sustancias tóxicas, confirmar el número de pacientes, el número de víctimas, salir a buscar las víctimas, porque hay víctimas que pueden salir despedidas. No nos olvidemos que esto no lo hacemos en una avenida donde está todo iluminado y demás. Habitualmente esto suele ocurrir 23:30, acuérdense, es de noche, no hay luz, la única luz es la del colectivo que chocó y la del camión, que vaya a saber si quedaron prendidas o no, habitualmente no se prenden, ¿no es cierto? Y lo otro fundamental que tienen que hacer es llamar a la emergencia. Fíjense qué simple esto es, preparar a la comunidad para esto, nada más que para esto. Seguridad en la escena, control de la situación, confirmar el número de víctimas y llamar a la emergencia. Si ustedes no lo quieren, fíjense, esto es una combi que chocó con un camión en la zona de Villa Ocampo, sí, creo que fue de Villa Ocampo, si no me equivoco, donde venían unos chicos de bailar, unos, unos chicos de 10, 12 años de bailar, ¿no es cierto? Y fue atropellado por un camión que venía recogiendo azúcar. Esta es la visión que nosotros podemos llegar a tener del colectivo de Ecos, ese que venía del Chaco, de Resistencia, y que iba a Buenos Aires y fue embestido por un camión, chocaron con un camión de frente ahí cerca de Margarita. Y dentro de la función de las dotaciones entendidas que llegaron, como decíamos después, como decíamos al principio, está esto. Ya dimos aviso a la emergencia y las primeras dotaciones tienen que, punto número 1, declarar el evento como víctimas múltiples, que es la E. Dar la exacta localización, hoy se puede dar, ¿no es cierto? Y están en condiciones esas dotaciones de darlo. Dar el tipo de incidente que fue, ver si se necesitan elementos para materiales peligrosos, como decíamos anteriormente, establecer una noria, que es el acceso y la salida del evento, por dónde se va a entrar y por dónde se va a salir para llegar lo más rápido posible a los centros asistenciales, establecer el perímetro de riesgo, el número de víctimas, ¿no es cierto? Y qué servicios de emergencias accesorios podemos llegar a necesitar, ¿sí? Esto vendría a ser lo que es la anatomía del evento. Hay que establecer una zona de impacto que, de acuerdo al impacto que fue o al evento que fue, ¿no es cierto?, nosotros vamos a establecerlo y demás. Luego debe existir una zona de exclusión que vendría a ser la que está acá en color amarronado, ¿no es cierto? Esta es la zona donde periféricamente tiene que estar la parte de seguridad y acá no tiene que entrar nadie. Desde la zona de impacto a la zona sanitaria, los únicos que se tienen que mover son los rescatistas. No tiene que haber otras personas en ese lugar. Y la zona sanitaria tiene que estar bien periférica del lugar, no tiene que cumplir, no tiene que tener ningún tipo de riesgo esa zona, ¿sí? O sea, la zona sanitaria tiene que estar fuera de ese perímetro de riesgo, ¿no es cierto? Y acá es donde se van a establecer, ¿no es cierto? Se van a hacer los triage poquito más avanzados y demás. Bien, ¿alguna pregunta acá al respecto? Bien. No veo ninguna, Doc. Bueno, dentro de ese comando de incidentes, una vez que establezcan que vengan los encargados del operativo, que venga el equipo de emergencia, rescate, búsqueda, rescate y demás, se va a establecer lo que se llama el comando de incidente. Ese comando de incidente debe estar integrado por todo lo que es la parte de defensa civil, seguridad, salud, bomberos, etc. Pero ojo, acá es donde se establecen muchas cosas para evitar las competencias de autoridades, llamémoslo así. Si nosotros tenemos incendios y derrumbes, como vieron la vez pasada cuando dio la charla el doctor Scarinci, los bomberos son los que establecen, es el jefe del operativo el que establece
cómo se deben mover cada uno de los demás integrantes. Si son de eventos aeroportuarios, es la Fuerza Aérea. Si son colisiones vehiculares, es la policía. Si son siniestros náuticos, depende si es río o mar, es la Armada o la Prefectura, o Prefectura y Armada en ese orden. Y si son incidentes fronterizos, la Gendarmería. Y acá hay que tener una cosa que es sumamente importante. Acá no existe la democracia. Acá se debe establecer una verticalidad que está dada por el jefe del operativo. Se trabajará como dice el jefe del operativo y después se discutirá. Pero en ese momento no es momento de discusión, es momento de trabajar, es momento de que lo que diga el jefe del operativo se obedezca. Tanto el equipo de salud, como el de comunicaciones, como el de logística, ¿no es cierto? Y todos los equipos especiales que tengan que venir a ese lugar. Eso es fundamental que lo tengamos bien presente, si queremos tener una zona organizada. Y acá empezamos a hablar ya de triage, que es un procedimiento que consiste en una evaluación rápida para determinar prioridades de atención. Y acá le tendríamos que agregar algo más. Prioridades de atención, porque hay un triage de atención y hay un triage de traslado. Entonces, ¿cuáles serían los primeros en ser atendidos y cuáles serían los primeros en ser trasladados? ¿Sí? No olvidarse que va a haber algunos que porque no saben el procedimiento y demás se suben a cualquier vehículo, no participan de la situación y entonces son llevados a los centros asistenciales y lo sobrecargan ese centro asistencial y habitualmente son los que menos lesiones tienen o no tienen ningún tipo de lesión. Según la 10ª edición del curso ATLS, es un método de selección y clasificación de pacientes basados en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. O sea, es fundamental que tengamos en cuenta ese tipo de conceptos. ¿Por qué triage? Bueno, ustedes van a ver escrito con J o con G. La J se escribe por el sufijo que forma sustantivos de acción de la Real Academia Española, por eso en castellano se le dice triaje y en francés se le dice triage, ¿sí? Y entonces la necesidad de agrupar a las víctimas en distintas categorías de acuerdo a los recursos y a la cantidad de víctimas, lo que plantea grandes dificultades a veces organizativas para eso. Y para eso se establecen regiones. El objetivo que tiene el triage es disminuir el número de víctimas fatales y optimizar al máximo todos los recursos. Es tratar de hacer un equilibrio. Siempre va a haber defectos y siempre va a haber exceso. O sea, no se va a hacer nunca el triage perfecto, ni siquiera en los simulacros, que es donde prácticamente no hay víctimas, no se simulan las víctimas, pero prácticamente va a existir el triage perfecto. Según la clasificación, podemos nosotros decir que existe un triage de campo, que es un triage muy básico, ¿no es cierto? Y existe un triage avanzado dentro del campo mismo, que es el que va a realizar parte del personal sanitario. Y luego vamos al triage hospitalario. Dentro del triage de campo tiene que ser muy básico. Personas sin ningún tipo de preparación. Por eso se utilizan los términos, el de polaridad. Y el de polaridad significa bipolar, tripolar, de acuerdo a lo que utiliza. Por ejemplo, el que me escucha que levante la mano, ¿sí? El que levanta la mano que camine. O ese sería bipolar, por ejemplo. O el que puede caminar se mueve para mi derecha, por ejemplo, o para su derecha, qué sé yo, como sea. Y el que no me escucha, que levante la mano. El que me escucha y no puede caminar, que levante la mano. Ese sería un bipolar, por ejemplo. Y eso es muy fácil de enseñárselo a cualquier persona. Por eso yo digo que todo esto nosotros lo tenemos que preparar y tenemos que hacer como personal de salud y demás, como vamos a ver después, quiénes son los encargados de hacer este tipo de capacitación. Luego tenemos los triage básicos que van a utilizar ya
personal de rescate y demás, ¿no es cierto? Y luego el triage avanzado, que ya es otro cantar. Esto es en función, en definitiva, de lo que puede llegar a ser el triage básico y el triage avanzado, que es un poco, el triage básico lo que pretende es ordenar la escena y el triage avanzado es ordenar la atención y la evacuación. O sea, exige un poquito más ya el triage avanzado, pero debe ser hecho todo de complejidad muy sencilla, ¿no es cierto? Con un tiempo menor a los 30 segundos, ¿eh? Responsable tiene que haber personal adiestrado. Nosotros partimos de la base de que puede hacerlo personal no adiestrado, pero, o sea, personal que no pertenezca a seguridad, sanidad y demás, pero que esté formado de alguna manera, un primer respondedor, por ejemplo, la figura del primer respondedor. Y el triage avanzado ya lo debe hacer el personal sanitario, ¿sí? Bien, hasta acá todo bien. ¿Qué aporta el triage? Claridad, que se vayan tomando las acciones de elección de evacuación como de traslado, estrategia para resolver la situación con el beneficio de la mayoría de los pacientes, la seguridad de las víctimas, perdón, la seguridad de las víctimas y para el personal encargado de asistir. Ustedes se acuerdan que en una de las primeras diapos pusimos la anatomía y la fisiología, y dentro de la anatomía hablamos de la zona de impacto, luego venía una zona de exclusión, la zona donde iba a estar salud, etcétera. Y acá vamos a ver la fisiología del evento. Y fundamentalmente, fíjense, el triage muy básico se hace en la zona de impacto. Esto ya si lo va a hacer personal de salud, o no personal de salud, perdón, personal de búsqueda y rescate o rescate directamente. Pueden ser bomberos, fundamentalmente los que entren en este lugar. Los llevan a una zona donde van a hacer un triage básico para luego ese personal de rescate lo va a llevar a los distintos sectores, que se pueden llegar a marcar con alguna lona y demás en los colores y eso, para luego establecer la zona de evacuación para luego llegar al hospital donde se va a hacer el primer triage, el tercer triage. El primer triage se hace triage básico, la zona de impacto. El segundo triage se hace en un puesto, ¿no es cierto?, que es, pues se puede decir, el puesto avanzado de triage prehospitalario, y luego tenemos el triage, el tercer triage que se hace en el hospital, al ingreso del hospital. Dentro del triage hospitalario, ese triage diario que a veces damos, acuérdense que existe un sistema español y está el sistema Manchester. En uno hablan de los colores azules. Cuando se habla de los colores azules, uno de los sistemas establece que es primer prioridad y el otro sistema establece que es última prioridad. O sea, tengamos en cuenta cuál sistema vamos a utilizar. A veces cuando se dice código azul, se está hablando de acuerdo al sistema que se utilice, se está hablando de un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, o de una situación de emergencia en una vía, de un síndrome de crash de la vía aérea, etc. ¿Sí? Y luego tenemos el triage prehospitalario que se utiliza ante un evento con víctimas múltiples y demás. Lo importante acá es que si se trabaja diariamente en el hospital, en esos sistemas de triage, se puedan hacer, el mismo sistema se puede utilizar para la recepción de las víctimas dentro del hospital, ¿sí? Como ya vamos a ver. Los métodos de triage que hay, como dijimos, en la zona de impacto está el bipolar, el área de segundo triage. Los más utilizados son el STAR, el SALT, y en el área médica, que vendría a ser el triage prehospitalario, pero más avanzado, se va a utilizar el CRAM. Y en el intrahospitalario se puede utilizar el CRAM de acuerdo al tiempo de traslado del lugar del evento al hospital, si es un tiempo muy corto. Por ejemplo, si llegara a haber un choque en la autopista Rosario-Santa Fe
ni bien en la salida de Santa Fe, por ejemplo. Bueno, eso tranquilamente se puede utilizar el CRAN en el triage intrahospitalario, ¿sí? ¿Cuál utilizar? Bueno, ustedes fíjense que yo dentro de los triage hablé del bipolar, camina, no camina, ¿sí? Levanta la mano, no levanta la mano. Yo ya estoy prácticamente viendo todo con ese paciente. En el área de triage o segundo triage ya voy a utilizar un triage más complejo, pero no dejan de tener la misma base fisiológica, si se quiere, que el triage bipolar. Que camina, no camina, respira, no respira, simplemente con que yo ya voy a evaluar otras cositas más. ¿No es cierto? Por eso es que se necesita gente más entrenada. En cambio, en el triaje intrahospitalario se supone que lo va a hacer ya personal de enfermería, ¿no es cierto? O el médico que, de acuerdo a lo que se establezca en ese hospital, ¿sí? Entonces, ¿cuál triaje utilizar? Yo empezaría por el último punto. A mayor número de víctimas, el método más simple. Y a cuanto menos conocimiento hay, menos, o sea, más simple que sea el triaje. Si se puede utilizar el que camina, no camina, listo, utilizo ese y con ese me arreglo, ¿sí? Y nada más. Entonces, el tiempo y la peligrosidad. No podemos perder tiempo utilizando el triaje. A ver, ¿cuál elijo? ¿Cuál utilizo? Eso ya tiene que ser algo que lo tengo que tener en el momento que a nosotros nos avisan de que existe un evento, ¿sí? Ya tenemos que saber qué es el que vamos a utilizar. Aprender uno. No, acá no se sabe si yo quiero saber muchos triajes o quiero aprender. No, no, no. Con que sepa un método para la zona de impacto, para la evaluación en el área prehospitalaria de salud y para la parte prehospitalaria, con que yo sepa uno para cada lugar, pero uno tiene que ser un genio, ¿sí? Así de simple se los digo y así de simple debe ser. Fíjense, en la zona de impacto, si yo mando a un rescatista, una persona entrenada y demás, yo lo tengo que pedir que esa persona evalúe algo de la parte respiratoria, algo de la parte circulatoria y del sistema nervioso mínimamente si abre los ojos o no abre los ojos. Es así de simple. En cambio, si el público general, el choque del colectivo, ¿a quién me tiene que estar vivo o está muerto? Que me traiga el vivo directamente a la zona de triage, que me lleve el vivo, ¿sí? ¿Camina o no camina? Con eso, con que me haga eso el público en general, con eso yo ya estoy logrando casi un poco más de la mitad de las víctimas del evento, ¿sí? El triage bipolar lo quiero modificar un poquito. Puedo decir, camina, no camina, pero responde, es aquel que levanta la mano. Por ejemplo, me dice, no camino porque tiene una pierna fracturada, por ejemplo. Y luego viene el resto ya es el complicado. O sea, pero de estos dos, ¿no es cierto? Del que camina y de que él no camina, pero responde, ¿no es cierto? Estos dos ya a mí me sacaron prácticamente más del 50% de las víctimas. A mí me va a quedar casi a menos de un tercio que va a ser el resto de estas víctimas. Simplemente con eso, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el objetivo? Este es otro sistema de triage que existe, no estaba en el diapositivo que yo puse, pero lo van a ver en distintos lugares. Pero todos siguen la misma secuencia. Camina, habla sin dificultades o entiende o obedece órdenes. La respiración y la circulación, que este es el otro punto importante, pero eso lo va a tocar el personal fundamentalmente sanitario, ¿no es cierto? Y aquel que no hace ninguna de estas cosas, obviamente es sin prioridad, ¿sí? Este es otro triage que ustedes van a ver y que es fácil de utilizar. Hay que familiarizarse con los triages, ¿sí? Llegan los servicios de emergencia, zona de impacto, zona de tránsito, COE,
zona de triaje y estabilización, ya hablamos del COE, zona de triaje y estabilización y el traslado. En esta zona, acá donde hacemos un gran triaje, donde queda un poco lo que decíamos, o sea, el rescatista me va a tratar de ver el sistema respiratorio, el pulso radial y el sistema nervioso, si está consciente o inconsciente. Y la única acción que va a tener acá el rescatista, es controlar una hemorragia exsanguinante si la hay, ¿no es cierto?, por medio de un tapón, no torniquete, de un tapón, y apertura de la vía aérea si ve que el paciente tiene dificultad respiratoria en esta zona de impacto. Y obviamente ese paciente va a pasar a esta zona roja. Hay que tenga hemorragia exsanguinante y lesión de la vía aérea, obviamente va a pasar a esta zona roja, donde acá sí se le va a hacer otros procedimientos sobre la vía aérea, oxigenación, se le va a hacer el torniquete, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que sea. ¿Se entiende más o menos cómo es el procedimiento o el esquema que estamos tratando de que no lo implementamos nosotros, esto es algo que tiene un aval internacional, ¿no? El sistema STAR es muy simple, camina, es el paciente verde. Si camina, diferido, chao, va para aquel lado. Si no camina, ahí pasamos a evaluar la ventilación, excepto que ese paciente me responda. Si me responde, me levanta la mano y me dice, me duele la pierna, sigue con el paciente verde. Me voy a la ventilación. Si ese paciente no ventila, tengo que posicionar sobre la vía aérea, apertura de la vía aérea. Si ese paciente, al abrirle la vía aérea, ¿no es cierto?, no me ventila, ese es un paciente negro, ya lo dejo, es no recuperable. Si ventila, tengo que ver cómo es la frecuencia respiratoria de ese paciente. O sea, si mueve muy rápido el tórax o no, no la frecuencia en sí, está mal, ahí de 30 respiraciones por minuto, sino si está taquipneico verdaderamente. Si está así, ojo que ese paciente es un crítico recuperable. Si ventila directamente, ese paciente pasa a amarillo. Y dentro del crítico recuperable de inmediato, ojo, vamos a evaluar luego la evaluación del relleno capilar, o sea, evaluamos la circulación, ¿sí? Si esa circulación es adecuada, listo, ese paciente el relleno capilar tiene más de 2 segundos, es decir, excepto que no haya hemorragia exsanguinante, ¿no es cierto? Si tenemos relleno capilar mayor de 2 segundos, ojo, porque ese paciente puede estar sangrando internamente. Y menos de 2 segundos, evaluar el estado de conciencia. Y estos son pacientes habitualmente críticos y recuperables de inmediato. Y acá nos vamos al paso 4, que es el estado de conciencia. No responde a órdenes simples, es un paciente de traslado inmediato, y responde a órdenes simples, es un paciente diferido. El método STAR habla sobre la deambulación, la ventilación, la conciencia. Los fallecidos y los críticos no recuperables los pone en una sola categoría, directamente. Acá no habla de blanco y negro, directamente va el negro y otra historia. Aquí se realizan procedimientos terapéuticos básicos, como es apertura de la vía aérea y control de una hemorragia exsanguinante, visible. Y las ventajas es que es rápido, es muy sencillo, y la desventaja que tiene que es puedo sobreevaluar a los pacientes, puedo ponerle más cartón rojo que cartón amarillo, por ejemplo, a los pacientes, ¿sí? Lo cual eso puede originar un problema en la recepción hospitalaria. Luego aparecen el American College de emergencia, el American College of Surgeons y demás, que ya por el año 2018-2017 establecen que existe un mejor método, que es el método SALT de triage, que lo identificaron y compararon que existía una mejor puntuación, una mejor estándar de predicción de sobrevida de este tipo de pacientes.
Y ese método SAL lo único que te habla es la S es de clasificación global, la A es de la evaluación individual y asignar una categoría de prioridad. La L, que es intervenciones que salvan vidas en inglés, life support, ¿no es cierto?, que se puedan realizar rápidamente, como la apertura de la vía aérea y realizar un torniquete o un taponaje. ¿Eh? Y luego la T, que es el tratamiento y transporte. A qué lugar lo transporto y cómo debe ser transportado ese paciente y en qué prioridad debe ser transportado. Este es el SAL, primero la clasificación inmóvil, evaluar primero, señala movimiento o es un movimiento intencional, evaluar segundo, y si camina, lo evaluamos en tercer lugar. Dentro de la evaluación individual, directamente vamos a intervenciones que salvan vidas, como ser control de la hemorragia, abrir la vía aérea, ¿no es cierto? Si es posible dar ventilaciones, dar dos ventilaciones, fundamentalmente en los chicos se suelen dar dos ventilaciones, ¿no es cierto? Y descompresión pleural, de ser necesario. En nuestro medio es muy difícil que hagamos ese procedimiento en el terreno, pero depende del traslado que nosotros tengamos, ahí vamos a ver qué es lo que puede estar pasando. Luego, si ese paciente respira, vamos a ver si obedece órdenes, movimientos intencionales, tiene pulsos periféricos, es igual que todo, o sea, todos los procedimientos de evaluación de pacientes es igual. Es camina, no camina, larga por ahí, luego sigue a la parte de respiración, luego sigue a la parte circulatoria y luego terminamos con la parte neurológica, si se quiere. Como si fuera el ABCD del traumatizado. Ahora sí, si ya tenemos un establecido ese paciente que va rojo o amarillo, fundamentalmente, que son los que pueden quedarse en escena y demás, ya lo llevamos a un puesto avanzado que a veces se establece, que son las carpas que se suelen poner, sobre todo cuando el traslado suele ser muy largo o suele haber mucha distancia hacia un centro de atención. Y ahí habitualmente pueden concurrir médicos, hay lugares donde pueden concurrir médicos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, tan cerca. Acá en el evento que nosotros pusimos como ejemplo, obviamente esto teníamos 300 kilómetros hasta un hospital de alta complejidad. Lo sumo lo podríamos llevar los 20 kilómetros hacia un centro de atención, pero donde había un profesional que no estaba de guardia. Pero bueno, son cosas que pasan en nuestro país, lamentablemente. Y acá se utiliza el otro método. Tanto este método está utilizado en el puesto médico avanzado como en el ingreso o la noria, que se llama el CRAM. Este está evaluado y autorizado por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Guerra. O sea que son cosas que tienen su fundamento y tienen su respeto a realizar, ¿sí? En definitiva, lo van a ver en todos lados, inclusive no me voy a detener a leer cuántos puntos es cada uno, pero acuérdense que la puntuación es de 10 a 0. 10 sería el verde y 0 sería el crítico no recuperable. Y menos 0 ya está, fue. ¿Qué quieren que le diga? ¿Quién efectúa el triage? Personal de rescate en área de impacto, personal de sanidad en área sanitaria, con serenidad y organización fundamentalmente, y saber todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que estar previendo lo que pueda llegar a suceder. Por ejemplo, al final figura, fíjense que figura un poquito más grande, características del terreno. Son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. En los eventos ferroviarios, fíjense que el espacio que hay entre una vía de comunicación a las vías del tren suelen ser espacios muy amplios y son terrenos muy irregulares, ¿no es cierto? Entonces, todos esos terrenos los tenemos que tener en cuenta porque si no nos caemos nosotros y se cae la víctima. Eso es algo que lo tenemos que tener muy presente siempre. Por eso el traslado del paciente debe ser muy, muy cuidadoso.
Este es el triage pediátrico rápido, se lo voy a nombrar. Yo no hago pediatría, no hice pediatría nunca, pero fundamentalmente tienen ellos, son muy prácticos. El chico que llora está bien, y nosotros tenemos el paciente rojo en el pediátrico, es aquel que se le evalúa la circulación, la respiración y la apariencia. La respiración tiene ruidos respiratorios anormales, adopta una posición anormal, ¿no es cierto? Hay retracciones a nivel de los músculos intercostales o aleteo nasal, ¿no es cierto? Y puede tener un cabeceo como insinuando el sueño, ¿eh? La circulación va a estar pálido, va a estar la piel moteada, y cianosis ya es un signo muy tardío, es un paciente ya rojo, y un paciente azul que puede tener un tono y actividad controlables, ¿no es cierto? Y una mirada, el llanto, es un chico que puede decirse que está prácticamente normal, ¿sí? Como para hacer un triage rápido en la zona de impacto, si se quiere. ¿Por qué está esta figura acá? No para recordarle a la doctora Pérez su viaje por Río de Janeiro estos días, sino porque existe un lugar, una cosa que se llama triage en situaciones especiales y por descarga de rayos. Y acá se utiliza lo que se llama el triage inverso. ¿Por qué? Habitualmente, si el paciente lo vamos a evaluar, no respira, es un paciente negro, directamente habiendo muchas víctimas, ¿sí? Por todo lo que hemos dicho anteriormente. En este caso, si el evento fue por evento de rayos o descarga eléctrica, esa descarga eléctrica va a producir una despolarización generando una sistolia a nivel del miocardio. Va a producir paro respiratorio por inhibición del centro respiratorio y va a producir una contracción sostenida de todos los músculos respiratorios y por ende el paciente no va a respirar. Entonces, este paciente es prioridad 1. Eso es lo que se llama el triage inverso, que lo van a ver escrito en algún lado, ¿sí? Entonces, a este paciente a veces, simplemente oxigenándolo, abriéndole la vía aérea y haciéndole 2 ventilaciones, ¿cierto? Podemos obtener una respuesta adecuada del mismo, ¿sí? Bueno, este es el evento ferroviario de Sapereira, que ya les había dicho, ¿eh? Ya vamos terminando, quédense tranquilo. Este es el del colectivo Ecos, ¿eh? Esto fue algo que sucedió en el aeroparque metropolitano, ustedes se acuerdan, deben de acordar, un avión del APA, ¿no es cierto? Pero fíjense que todos hablamos de víctimas fatales y tantos heridos y demás. Pero ¿cuántos de estos heridos fueron después víctimas fatales? No tenemos esas estadísticas a veces. ¿Y cuántos quedaron muy mal después de todo ese tipo de eventos que han sufrido? Fíjense, por ejemplo, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, se habló de 23 víctimas fatales de la famosa inundación del 2003. En cambio, organismos extraoficiales y ONG hablaron de 158 víctimas fatales. ¿Y cuánta gente quedó alterada luego de eso? ¿Cuánta gente quedó mal luego de eso? ¿Sí? O sea que todo eso lo tenemos que tener siempre presente. Estas son las clasificaciones cuando se utilizan tarjetas, que a veces existen, a veces no. La víctima roja es prioridad 1 y son aquellas lesiones de obstrucción del A, B, C, D, fundamentalmente. Nunca se olviden de ese A, B, C, D, nunca se lo olviden, ¿sí? La víctima amarilla es la segunda prioridad, que son lesiones torácicas sin insuficiencia respiratoria, son hemorragias externas controladas, síndromes compartimentales, fracturas múltiples, sin signos de shock. Acá no hay shock, en el rojo sí había compromiso circulatorio. La víctima verde son fracturas simples, habitualmente son fracturas distales, amputación de extremos de dedos y quemaduras menores del 20%. Las víctimas de prioridad 3, por ejemplo, ese colectivo que chocó en la ruta,
son víctimas que a veces van a necesitar, luego de ese impacto, a lo mejor fueron colaboradores nuestros en ese momento, pero hay que buscarles inmediatamente un lugar para estar, porque suelen estar de paso, no es un lugar conocido, son mirados como sapo de otro pozo, le recuerdan permanentemente, ah, vos sos el que te salvaste, vos sos el que hiciste tal cosa, le recuerdan permanentemente el conflicto que tuvo esa persona en ese momento. Entonces hay que trasladarlos todos a un lugar donde lo podamos tener a todos contenidos, puede existir alguien que los esté observando periódicamente, por ejemplo, puede ser personal de enfermería, puede ser un estudiante de medicina, puede ser un médico, inclusive tranquilamente, si usted, que tengan agua caliente, que tengan aire acondicionado, sobre todo en nuestros climas que son muy adversos a veces, ¿no es cierto? Que haya baños, ¿no es cierto? Y que la policía suele tomarle declaraciones en ese lugar, que no los haga ir como a veces suele ir, ¿sí? Eso es importante a veces tenerlos en cuenta, porque estas víctimas uno no sabe para qué lado puede salir cualquiera de ellas, ¿sí? Y el paciente negro es aquel crítico no recuperable, que lo único que requieren es analgesia, sedación, son aplastamiento de tórax, de cráneo, prácticamente herida penetrante sin pulso, quemaduras más del 50%, etc. Los pacientes blancos y sin talón serían los que están ahí al ladito, esto, por eso se los llama blanco, ¿no es cierto? Porque no se les coloca ningún tipo de clasificación y son los que quedan en el lugar hasta que se produzca el último traslado. Estos son situaciones muy especiales, que son emergencias químicas, que es importante que en este momento acá intervenga zona personal de sustancias peligrosas ya directamente en este impacto. Y con toda esta corredera se establece un único sentido de salida de la zona de impacto, ¿sí? El personal sanitario está fuera, fíjense que estamos fuera de la zona, ¿no es cierto?, de la zona de la zona caliente, si se quiere, ¿sí? Acá en este corredor que se produce, acá donde se trata de contaminar a las víctimas de este evento, ¿sí? Bueno, vamos terminando con el tema del tercer triage. Es el triage que se realiza en el área de traslado, en el área de emergencia de un hospital, ¿no es cierto? Fundamentalmente, ahí es donde tenemos que estar muy preparados. Y fíjense que es importante, esta es una charla que yo di ahora en la Sociedad Santafesina de Medicina de Emergencia y Desastre, que la hicimos en Rosario ahora un par de meses atrás, y dimos algunas pautas, ¿no es cierto? ¿Y quiénes deben constituir? Se debe constituir, el hospital debe estar preparado, porque se debe constituir un comité de emergencias y cuáles son las funciones de ese comité, ¿no es cierto? Debe estar integrado, como todo comité del hospital, debe estar integrado por el director o quien él designe, pero que esa persona sepa y transmita al director las cosas, o sea que debe ser una dupla que maneje perfectamente bien todo. Debe haber un representante administrativo, de estadística, todo el staff profesional tiene que estar representado y todos los servicios profesionales de la salud deben estar en el lugar, fundamentalmente, servicios sociales, etcétera. La función es conocer la hipótesis de riesgo que puede haber. Nosotros las hipótesis de riesgo fundamentalmente pueden ser o se incendia el hospital o eventos de ruta, todo o que se cae en un edificio como sucedió en Rosario, escape de gas, etcétera. Entonces, para todo eso debe estar organizado, debe ser dónde se recibe y cuál va a ser la circulación y cómo vamos a ver y a manejar a los pacientes habituales del hospital, a esos que van a venir por una demanda propia, nada que ver con el evento, ¿no es cierto? Porque eso es fundamentalmente, eso es fundamental que lo tengamos presente, ¿no es cierto? Entonces, existe un comité de crisis, el comité de emergencia dijimos lo que era, el comité de crisis ejecuta la planificación que hizo el comité de emergencia.
y es fundamental que esto esté bien estipulado, bien manejado, que cada uno sepa cuáles son las funciones, ¿no es cierto? Deben canalizar todas las demandas, establecer las comunicaciones, enviar especialistas a otros efectores de ser necesario. No se tiene que centralizar todo y se quedó todo ahí, ¿eh? Porque acá no vamos a poder, no, físicamente no se va a poder. Que establecer qué tipo de triage vamos a hacer y quién debe señalizar, quién debe hacer ese triage. Eso lo tiene que establecer el comité de emergencia, ¿eh? El área roja, el área amarilla, cuál va a ser el área roja, cuál va a ser el área amarilla, cuál va a ser el área verde. Acuérdense que esta área, ¿no es cierto?, debe ser sumamente importante porque acá van a llegar los pacientes que vengan deambulando, sobre todo si es un evento cercano, ¿eh? Acá van a llegar los que no tienen nada. Entonces ellos me van a saturar el servicio de emergencia si se quiere, ¿eh? Y el tercer triage es donde se realiza en el patio de la ambulancia. Por ejemplo, en el CUYE, en el ingreso del shock room, único ingreso al hospital. Acá se empiezan a cerrar todos los ingresos al hospital. ¿No es cierto? Ya no se puede ingresar más por la morgue, por esto, por aquel, por nada del mundo. Se debe blindar el hospital. Es el único ingreso debe ser ese, porque es la única manera que yo tengo de poder clasificar a las víctimas, ¿sí? ¿Quién lo realiza? Lo deberá realizar el jefe de guardia o quien él designe, y se supone que es el de mayor experiencia ante este tipo de eventos, ¿no es cierto? Los otros integrantes del servicio se ponen a disposición de esa guardia. Fundamentalmente es importante que estén dentro de ese esquema los intensivistas, los médicos del servicio de cirugía, neurocirujanos y fundamentalmente esos. Luego el resto van a ser comandados por los servicios clínicos, ¿eh? Se puede utilizar el método CRAM si el que se utilizó en el prehospitalario es el CRAM y es un traslado muy corto de 15 minutos, tranquilamente. Se puede utilizar ese mismo método para selección de víctimas. Pero sí es importante que se coloque una tarjeta sobre la otra, ¿sí? No se saca la tarjeta con que ya venía el paciente, si es que viene con tarjeta. Y si yo no tengo tarjeta en la guardia del hospital, con un fibrón lo tengo que manejar, ¿sí? Esto es un poco más o menos lo que hablábamos del CRAM y demás. Y acá lo que se empezó a utilizar en el año 1980 para el tercer nivel de triage, se utilizó el Trauma Score. Pero el Trauma Score era un triage funcional, si se quiere, porque hablaba de la frecuencia respiratoria, del esfuerzo respiratorio, de la tensión arterial, del relleno capilar, etc. El problema que tenía, que era bastante específico, pero era poco sensible, porque todo lo que significaba el esfuerzo respiratorio, relleno capilar y todo lo que evaluaba la parte circulatorio, era bastante dificultosa su obtención. Entonces, en el año 89 se utilizó el Trauma Score revisado. Y el Trauma Score revisado es todo un puntaje que es sumamente engorroso, que habla que se hace una ecuación de la escala del Trauma Score por el Glasgow, por una constante, más la tensión arterial sistólica, más una constante por la frecuencia respiratoria. Todo esto me va a dar un valor, ¿no es cierto?, que va a estar rondando esto, y de ahí voy a tener al paciente rojo, amarillo, verde, etcétera, negro. Entonces, es bastante engorroso esto, pero da un cierto valor de predictividad en función de la evolución de ese paciente. Y por suerte aparecieron algunos iluminados que trajeron en el año 2023 estos dos
sistemas de triage que son iguales, el GAP y el GAP, uno que habla de la escala de coma de Glasgow, la edad del paciente y la presión sistólica, nada más que eso tiene en cuenta, y el NGAP es el que tiene el mecanismo de lesión, la escala de coma de Glasgow, ¿no es cierto?, la antigüedad del paciente, llamémoslo así, ¿no es cierto?, y la presión sistólica. O sea, son iguales, uno no utiliza mecanismo de lesión y el otro sí utiliza el mecanismo de lesión. Los dos han dado buenos resultados y son los que se están utilizando en distintos hospitales de Europa, Estados Unidos y demás. Los elementos del triage, acuérdense que fundamentalmente son las tarjetas, ¿eh? Y o cintas, en su defecto, cintas, o directamente fibrones o marcadores que sean resistentes al agua. ¿Eh? Bueno, para terminar, es un método ordenador ante incidentes con víctimas múltiples. El triage excesivo, que yo me busque cuál es la escala, que esto, que aquello, que lo otro, va a producir una distracción y un excesivo uso de recursos y retraso en el tratamiento de este paciente. Obviamente se debe realizar a aquellos que tengan conocimiento y esto únicamente lo podemos llegar a hacer con la ejercitación periódica, ¿no es cierto? El éxito dependerá de estar preparados y con entrenamientos periódicos, ¿eh? Capacitar y difundir los procedimientos. Si yo, director del hospital o jefe de guardia, tengo un procedimiento de selección de víctimas y no lo conoce la jefa de enfermera o del departamento de enfermera y no lo conoce el terapista, no lo conoce clínica médica u otro servicio, evidentemente algo no está funcionando bien, que es la comunicación, que es un error que nosotros solemos a veces hacer. Tomamos una determinación, la aplicamos nosotros y listo, y lo demás miran de afuera. Y no debe ser así. Capacitación en base a simulacros estructurados. ¿Qué quiero decir con simulacros estructurados? Y debemos no hacer el simulacro por el simulacro en sí. Tenemos que hablar, por ejemplo, hagamos un evento con humo en un espacio cerrado. Bueno, ¿cómo procedemos a o qué riesgos podemos llegar a tener ante esos pacientes con fuego y humo en un espacio cerrado? Y en función de eso, establecer los objetivos que nosotros vamos a pretender, ¿no es cierto?, en base a este tipo de simulacro. Y estos deben ser hechos por las autoridades comunales o municipales. Fundamentalmente la defensa civil y la protección civil acá tienen una herramienta que es fundamental, que es la de juntar a todos los actores prácticamente, ¿sí? La improvisación es la que genera la mayor cantidad de víctimas y por eso nosotros esto tenemos que estar preparados. Con más razón, como en todo el trauma, como todo lo que hemos visto de trauma, la preparación es el punto número uno y si no estamos preparados, estamos fritos hablando en criollo. ¿Eh? Bueno, esto ha sido la bibliografía que yo he tomado. También he tomado de un libro que todavía no ha salido, del doctor Carlos Villavicencio, de Medicina de Desastre, que es excelente. Bueno, y hay que estar preparado. Acuérdense que nosotros en nuestra zona ya hemos tenido varios, o sea que no es algo que no nos va a pasar nunca, ¿sí? Bueno, los que están de pie todavía escucho las preguntas. ¿Alguna pregunta? Oh, Hasta ahora nada, tampoco todavía han no tengo ninguna escrito pregunta. nada Si por el alguno quiere estilo. hacerla verbalmente, puede hacerlo. Sí, clarísimo, doctor, como siempre. Todo entendido a la perfección, No dice. sé si era lo que usted esperaba, doctor Serrano, pero... Sí, 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 claro que sí, superó mis expectativas. No, Y no, en serio. En realidad es una cosa que Tal hay cual. que periódicamente hacer simulacros, pensar
las contingencias que podríamos llegar a tener en cada lugar y prepararnos para todo eso posible. Ujú. Es la única manera de que todos trabajemos solamente con la mirada, porque en las situaciones críticas mucha verbalización complica demasiado las cosas. Yo Sí, sí. tengo el orgullo de haber tenido un equipo en su momento requete competente y que, bueno, más o menos sabíamos de memoria qué es lo que teníamos que hacer cada cosa. Y una cosa importante que no mencionó y que ahora lo llaman debriefing, pero que nosotros llamábamos seminario del error. Al volver de cada accidente o de cada situación crítica, porque nos pasó con un colectivo con varias víctimas, el choque de dos vehículos que habían 8 lesionados, otro que eran 4 se accidentaron, pero que era un caos, un desastre, un siniestro fatal porque era un solo médico para 3 víctimas gravísimas. Entonces la clasificación de catástrofe está en función de la capacidad de respuesta que hay, no la capacidad instalada y la capacidad de recurso humano. Pero lo que hacíamos siempre es cuando terminábamos todo, unos mates de por medio, y bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Cómo lo podemos mejorar para la próxima vez? Eso es muy importante del trabajo en equipo. Sí, obviamente cuando se habla de simulacro y se plantean los objetivos, o sea, el simulacro, al decir simulacro estructurado, cuando uno puso ahí simulacro estructurado era plantear el objetivo y dentro de ese objetivo la acción que se esperaba de los participantes y obviamente al final viene el debriefing, ¿no es cierto? O la discusión del caso, del comportamiento del caso. Horacio, tenemos acá Uber que ¿Cómo va? pasa. ¿Quién habla? ¿Alguien está hablando? No, Tengo a pero Nicolás antes levantaron Huber, la mano. si quiere preguntar. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Nicolás Huber de la ciudad de Esperanza, bombero voluntario acá de la ciudad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctor, por su tiempo. El triaje es algo que, bueno, nosotros, o particularmente en bomberos, lo vemos como usted dijo al principio, ahí en la parte bipolar, o llegamos a hacer muy pocas veces un start, más que nada seguimos el short. Pero saliendo por ahí del tecnicismo o demás, una pregunta que va por ahí un poquito por fuera de esto y con su experiencia tal vez me puede hacer algún resumen o contestarme. Si realmente, por ejemplo, ahí en la ciudad de Santa Fe, entre el Hospital Cuyen y demás, o en su experiencia, han tenido, digamos, respuesta de la parte eh, política, básicamente, porque ellos son los que regulan todo para ese tipo de simulacros o de eventos o de la parte de la capacitación entre los servicios de emergencia, ¿no? Si eso le ha sido muy engorroso en estos años o si es algo que se cuesta charlar. Mire, yo le voy a contestar en función a la experiencia que uno ha tenido. Es como que, es más, yo tuve la suerte de ser funcionario de Protección Civil y haber sido subdirector del Hospital Cuyen. Eh, Cuando uno lo llevaba a la mesa de los municipios o comunas, este tema era como un tema que nunca va a pasar. O sea, la comuna, por más chica que sea, como decía recién el doctor Serrano, para un médico 3 víctimas puede ser una catástrofe, ¿no es cierto? Eh, era como algo, ¿cómo les podría explicar? Es como que, es más, yo le cuento, el esquema ahí que figura del Hospital Cuyen, eso se hizo en el año 2001 o 2002, por ahí, o 2003, no me acuerdo cuándo fue, que fue cuando acá hubo unas elecciones y se habían amenazado con la famosa infestación de los sobres con anthrax o algo por el estilo, no me acuerdo ¿No? qué era. Y con eso se hizo más o menos un esquema de manejo de víctimas múltiples. Pero es muy difícil, como es algo que no se entiende
o que no se percibe. Quizá nosotros que estamos o que estábamos en la trinchera permanentemente y para nosotros esto era las víctimas múltiples, era un hecho cotidiano, eran todos los días, por más que fueran de distintos eventos, ¿no es cierto? Pero entonces estábamos obligados a tener casi un ejercicio del triage, a ver a quién atendíamos primero y demás. Este, pero es como que no se percibe, como que algo que no va a ocurrir nunca. Y después usted ve cuando ocurre el evento, se suelen tomar acciones espasmódicas, si se quiere, que duran un tiempito y después se terminó, se relajó todo, ya pasó, ya se olvidaron o ya nos olvidamos todo y de eso no vamos a hablar más, ¿viste? Es como que pasa eso, lamentablemente pasa eso. Perfecto. Sí, Sí, sí. sí, es el caso de acá de la ciudad. Así que nada, por ahí es lo mismo que bueno, Es más, y en las ciudades chicas suele ser, teóricamente tendría que ser mucho más fácil de armar una estructura de defensa civil, protección civil, como quieran llamársela, ¿no es cierto? Para armar, ustedes la ruta 70 esa es un peligro permanente, o sea, y las que están, son transversales con los bolichitos y todo eso, víctimas múltiples han de tener. Sí, el problema, yendo un poquito más al detalle, el problema acá, digamos, siempre la organización de nuestro lado la termina haciendo bomberos y nos pasa que, digamos, el personal médico en este caso es el que por ahí le cuesta un poquito más el triage o el triage hospitalario, pero bueno, porque el centro de salud tampoco está... eh, Lo que sucede es que todo esto hay que ah, estudiarlo, hay que leerlo permanentemente. No es divertido, preparar un tema de esto no es divertido porque hay que leer permanentemente los sistemas de triage. Yo sé que ustedes, porque inclusive Diego Pelúa, hoy que me dijo que se usan mucho los bomberos, utilizan mucho el short. Este, pero es el que no está más o menos preestablecido como método. Hay muchos métodos, hay muchos, cada uno le quiere poner el método que inventó, pero por eso en un determinado momento yo dije, vayan viendo, camina, no camina, responde, no responde, y se sigue para adelante. O sea que, porque aparte el triage debe ser dinámico y debe ser hacia adelante. Nunca tenemos que volver sobre la víctima que pasó. claro, claro, claro. Sí, es lo que nosotros le enseñamos, por lo Y, menos acá, y- a bomberos. Y lo peor Pero de todo es que le exigimos, a lo mejor a bomberos, le exigimos funciones que quizás ustedes no están entrenados. O sea, y después vienen los problemas, porque después si sale bien, bárbaro. Pero si sale mal, empiezan a aparecer problemas legales después, ¿no? tal cual, tal cual, por eso. Pero bueno, le agradezco la aclaración con respecto, bueno, a esa cuestión por ahí más que nada política, pues eso termina siendo una política pública que se quiere aplicar o no, depende las Exactamente, ideas o el conocimiento que tenga cada uno. Pero, exactamente. Es así. pero bueno, es como que su experiencia también me trae lo mismo que más o menos venimos trabajando ahora, la poca respuesta del otro lado ante este tema en particular. Es así. Así que bueno, le agradezco, doctor. Buenas No, noches. gracias a usted por participar. No tengo más preguntas, Doc. No, tampoco hay nada escrito. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? No, ya la gran mayoría se ha despedido. Están, pero se han despedido. ¿Se han Sí, hay muchos despedido? agradecimientos, pero no Sí, vemos preguntas. sí, 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 sí. Bueno, listo, entonces. Excelente, Horacio. Levantamos los bártulos. Bueno, Bueno, Los muchísimas bueno, barcos, gracias, sí, doctor. Excelente, como siempre, como nos tiene acostumbrados. tal Oh, cual. bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. hasta luego, nos vemos. Gracias, buenas noches a todos.